Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. La ciudad de Iconio era una ciudad en Asia Menor, una ciudad sumamente importante, especialmente en el primer siglo. Esta ciudad fue principal entre la parte sur de la provincia romana en Galacia y tuvo un impacto a través del apóstol Pablo. En estas ciudades habían judíos que tenían sus sinagogas y dice la Biblia aquí que Pablo entró a la sinagoga de ellos, igual que Bernabé, y una gran multitud de judíos creyeron igual de griegos. Pero los judíos que no creían comenzaron a excitar y a corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ya hemos visto pues el primer viaje misionero en toda Asia Menor, yendo al pueblo gentil a establecer las iglesias, las diferentes iglesias en todas estas regiones, y así extender el reino de Dios. Y dice aquí, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con atrevimiento, con denuedo, confiando en el Señor. Me gusta mucho esto, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos muchas señales, muchos prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos ortodoxos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, ellos huyeron a la otra ciudad contigua, que es Listra, y también Derbe, ciudades de Laconía, y a toda la región circunvecina. Y allí ellos no perdían el tiempo, predicaban, dice aquí, y allí predicaban el evangelio. Y en una de esas predicaciones dice que en Listra, específicamente en Listra, había un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies. Esto eran ciudades muy influenciadas por la cultura griega, ¿no? Y dice que cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Me gusta mucho esta parte. Viendo que tenían fe para ser sanados. En la versión, ya les digo, la versión actual, lenguaje actual, este versículo 9 dice lo siguiente: escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. En la Nueva Traducción Viviente dice, escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Qué tan importante es la fe, no tanto del que emite el mensaje, sino de la persona que quiere recibir el milagro. Eso es lo que vemos aquí. Y Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo al ver la gente este prodigio, este milagro tan sobrenatural. Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas lacaónicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio.
Bueno, en este verso 12 en la Biblia actual dice aquí, y el sacerdote y la gente quería ofrecer sacrificio en honor de Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes. De aquí viene la palabra hermenéutica. Y el dios Hermes era el dios de la sabiduría, porque él era el que hablaba, es decir, Pablo era el que disertaba. Dice aquí este sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, arreglos florales o guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio, es decir, que estaban ya viendo a Pablo y a Bernabé simplemente como dioses hechos hombres. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, esa siempre era la actitud de indignación. Cada vez que ellos se sentían indignados por algo, rasgaban sus vestidos y se lanzaron entre la multitud, comenzando a dar voces y explicándoles, diciéndoles: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también simplemente somos hombres igual que ustedes, y que nosotros salimos de esa vida vana y nos hemos convertido al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y siempre caminos erróneos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando del sustento de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron, mire, mucha atención, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, es decir, que le dieron impresionantemente, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, que este hombre, en la condición de persecución, de golpes, volvía y se paraba a seguir anunciando el evangelio. Aquí lo dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Este verso 22, que es un versículo clave y clásico, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro que van a haber tribulaciones, persecuciones, momentos fatigantes, momentos apremiantes, momentos difíciles, pero muchas veces esto hace parte de nuestra vida y tenemos que reconocerlo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, de donde había sido encomendados la gracia de Dios. Recordemos que Antioquía es el centro de operaciones para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Fabuloso esta frase, es para subrayar, para tener en cuenta. Dios abrió la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y así comienza este gran avivamiento en la iglesia del Señor. Amigo y amiga, que tengan todos ustedes un excelente día. Bendiciones.